Bueno, ¿cómo andan? En esta clase vamos a ver síndrome diarreico. Es una clase corta, así que no se asusten, que ya me imagino que deben estar cansados. ¿A qué llamamos diarreas o síndrome diarreico? Porque en realidad puede estar acompañado también de otras manifestaciones. Siempre que haya una emisión de heces con una consistencia disminuida. Eso es diarrea. Consistencia de las heces disminuida. Ahora, esta consistencia disminuida puede estar asociada a dos situaciones. O que haya un aumento del volumen o que haya un aumento de la frecuencia de las deposiciones. Es decir, en las diarreas siempre hay una consistencia de las heces disminuida, que puede cursar con un aumento del volumen, es decir, hacer más cantidad de materia fecal o hacer más veces deposiciones. Bueno, a su vez podemos clasificar estas diarreas en agudas o en crónicas, de acuerdo a la duración. Vamos a hablar de diarreas agudas cuando la duración es inferior a 2 o 3 semanas. Y crónicas en dos situaciones, o cuando la diarrea dura más de 4 semanas, o cuando es de carácter recidivante. Es decir, por ahí duró menos tiempo, pero recidiva, vuelven los episodios. Entonces, diarrea crónica puede ser cuando ininterrumpidamente se presenta por más de 4 semanas o con interrupciones, pero con carácter recidivante. Bueno, ¿cuáles son los 4 mecanismos fisiopatológicos por los que pueden producirse las diarreas? Y son muy fáciles de entender. La primera es la presencia en la luz intestinal de solutos que sean osmóticamente activos. Es decir, que haya solutos en la luz intestinal que atraigan agua por ósmosis. Ahora vamos a ver qué situaciones me pueden generar un aumento de solutos en la luz intestinal. Entonces, la primera es muy sencilla. La segunda es porque haya una secreción activa de iones, eso se llama diarrea secretora. Es decir, que las células epiteliales secreten iones hacia la luz que a su vez atraigan agua o que el agua los acompañe. Por ejemplo, si hay un aumento de la secreción de sodio, de iones sodio, desde la célula intestinal hacia la luz, esos iones sodio van a acompañarse del pasaje de agua hacia la luz. Entonces, ese tipo de diarrea va a ser una diarrea activa por una secreción activa de iones hacia la luz intestinal que van acompañados por agua. Entonces, secreción intestinal activa de iones. La tercera situación es que desde las células intestinales, porque hay una inflamación de la mucosa, se secrete moco, sangre y proteínas, pero siempre a partir de una mucosa que está dañada, una mucosa que está inflamada. Por eso se llaman diarreas de tipo exudativas. Ahora vamos a hablar de cada una y se las voy a explicar con un poquito más de detalle. Entonces, en las diarreas en las que hay excreción de sangre, moco y proteínas y a veces pus, porque está dañada la mucosa intestinal, vamos a hablar de diarreas de tipo exudativas. Y la cuarta posibilidad es que se trate de un intestino que tiene un aumento o una disminución de la motilidad intestinal. Es decir, que esté alterada la motilidad intestinal. Y en ese caso se habla de diarreas de tipo motoras. Entonces, diarreas osmóticas, diarreas secretoras, diarreas exudativas y diarreas motoras. Bueno, con respecto a las diarreas osmóticas, la causa de este tipo de diarreas, como les dije, es que se acumulen en la luz intestinal solutos que no se absorban, entonces que atraigan por efecto osmótico agua hacia la luz intestinal. Y así es que se supera el volumen en relación a la capacidad absortiva del colon. Es decir, el colon no da abasto para absorber semejante volumen de agua que atrajeron los solutos a nivel de la luz intestinal. Entonces, estos solutos atraen mucha agua y el intestino excede su capacidad absortiva. Es tanta
la cantidad de agua que está en la luz intestinal que la célula intestinal no llega a reabsorberla. ¿Mm? ¿Cuáles son las situaciones entonces que pueden generar este aumento de partículas osmóticamente activas a nivel de la luz intestinal? Bueno, tres mecanismos principalmente. Primero, que se exceda, o que no que se exceda, que se ingieran cantidades excesivas de solutos de este tipo a través de la dieta. Estos solutos pueden ser, por ejemplo, la lactulosa, de hecho, esto es un tipo de laxante, un exceso de fructosa, de sorbitol, hidróxido de magnesio, las sales de magnesio, las sales el hidróxido de magnesio que se usa habitualmente para los pacientes que tienen acidez, bueno, citrato de sodio, un montón de componentes alimentarios y algunos farmacológicos que podemos utilizar muchas veces como laxantes cuando el paciente está constipado. Y algunos de ellos, como el citrato de sodio, se usa cuando queremos preparar el intestino para una colonoscopía y tenemos que inducir diarreas. Bueno, se usan este tipo de laxantes. Entonces, bueno, tengan en cuenta que algunos son de uso farmacológico y otros son componentes normales de la dieta, pero que se están consumiendo en exceso. Por ejemplo, la fructosa. Bueno, la otra alternativa sería que se digieran mal los alimentos, es decir, que al no digerirse no puedan absorberse correctamente y queden partículas osmóticamente activas a nivel de la luz. Y esta situación puede darse, por ejemplo, porque haya un déficit de disacaridasas, es decir, un déficit de las enzimas que van a digerir los hidratos de carbono a nivel intestinal. Y esto puede ser porque, por ejemplo, el paciente tenga una insuficiencia pancreática, es decir, tenga un páncreas exócrino que está funcionando mal, no secreta correctamente disacaridasas, los hidratos de carbono no se terminan de digerir y esto hace que queden partículas osmóticamente activas, mal digeridas a nivel de la luz intestinal, que atraigan agua y generen diarreas. Y la tercera alternativa es que haya algún defecto del transporte en la mucosa, como es el ejemplo típico de los procesos malabsortivos. Cualquier proceso malabsortivo que haga que, por ejemplo, la fructosa o la glucosa o la galactosa no se puedan absorber correctamente y queden en la luz intestinal, también van a producir atracción de agua. ¿Por qué se va a caracterizar una diarrea de este tipo? La característica principal es que cuando el paciente no come, suspende las ingestas, las diarreas cesan. Entonces, cesan con el ayuno o cuando se suspende la ingesta del soluto no absorbible, aquel soluto que generó las diarreas. Es decir, el paciente no come y en unas horas las diarreas ceden. El volumen de las heces en general es inferior a 1 litro por día. El pH fecal suele ser bajo por la fermentación bacteriana. Acuérdense que todo hidrato de carbono que no se absorbe va a terminar en nuestra cámara de fermentación, que es el ciego, fermentándose por acción de las bacterias intestinales. Y eso va a hacer que el pH fecal resulte bajo. Y otra característica es que son explosivas y tienen abundantes meteorismos, es decir, el paciente tiene muchos gases y tiene diarreas de tipo explosivas. Qué lindo tema este, ¿no? Lo dejamos para el final. Bueno, la otra diarrea es la diarrea secretora, que recuerden, cuando habíamos hablado de los mecanismos, de los 4 mecanismos, que se producía por una alteración de los mecanismos de transporte mucosal de electrolitos. Es decir, pueden pasar dos cosas, o que esa célula no absorba correctamente los electrolitos o que los secrete en exceso. Por cualquiera de esos dos mecanismos, si hay electrolitos que tengan tendencia, como el sodio, a atraer agua en la luz intestinal, va a generar dicha atracción y por ende diarreas. Entonces, este mecanismo también es muy sencillo. Dijimos que
podía haber o una inhibición de la absorción o una estimulación de secreción de líquidos y electrolitos. Y en general se dan las dos cosas. En los pacientes que tienen este tipo de diarreas hay una inhibición de la absorción de agua y electrolitos y un aumento de la secreción a partir de las células mucosas. ¿Por qué puede haber un aumento de la secreción o una disminución de la reabsorción? Por ejemplo, por enfermedades intestinales en las que se produzca una destrucción importante de la mucosa, es decir, de las células epiteliales, o alguna atrofia vellositaria, que el paciente tenga una resección intestinal, es decir, que se le haya tenido que sacar a ese paciente una porción del intestino por algún tipo de patología. Eso también va a hacer que disminuya la tendencia a la reabsorción de agua y electrolitos. Y la otra posibilidad es que el paciente secrete por alguna situación patológica determinadas hormonas que estimulan la secreción de agua y electrolitos, como por ejemplo que el paciente tenga un síndrome de Zollinger-Ellison, que lo vimos cuando veíamos úlceras, que es un tumor hipersecretor de gastrina, un glucagonoma, que es un tumor hipersecreción de glucagón, bueno, todas hormonas que terminan estimulando la secreción de agua y electrolitos por el intestino. Otra posibilidad es que en la luz intestinal haya, sobre todo, toxinas bacterianas que produzcan esto, que inhiban o estimulen la secreción de agua y electrolitos, enterotoxinas bacterianas. Y la otra posibilidad es que esta inhibición o estimulación de la secreción esté propiciada por laxantes, es decir, que se busque justamente ese efecto a través de un laxante, o la presencia de sales biliares mal absorbidas. Eso también puede pasar cuando, por ejemplo, el paciente tiene una colecistectomía, que se le saca la vesícula, por ejemplo, por cálculos, y la bilis viene directamente del hígado sin almacenarse en la vesícula porque el paciente ya no la tiene, entonces la descarga de sales biliares en el intestino no es tan fisiológica y a veces se producen descargas masivas de sales biliares que no llegan a absorberse y estimulan esta secreción de agua y electrolitos. Otras causas pueden ser tóxicos, distintos herbicidas, insecticidas, toxinas de moluscos, bebidas que tienen un exceso de cafeína que también pueden estimular la secreción de agua y electrolitos por las células intestinales. Bueno, un montón de patologías que no importa que sepan. Esto significa diarrea crónica idiopática, es que no se sabe la causa, que a veces ese intestino secreta más agua y electrolitos y no se sabe cuál es la causa. Eso es idiopático. Y bueno, este grupo de enfermedades del colágeno que no importa que la sepan. Bueno, ¿por qué se caracterizan estas diarreas secretoras? Primero, heces de gran volumen. ¿Se acuerdan? A diferencia de las diarreas osmóticas, que en general el volumen de las heces era menor a 1 litro, en este caso son diarreas muy voluminosas cuyo volumen suele superar el litro. Son líquidas y hay importantes pérdidas de agua y iones. Estos pacientes tienen gran riesgo de deshidratación. Y la otra característica que las diferencia de las diarreas osmóticas es que por más que el paciente ayune, las diarreas suelen persistir durante 48 o 72 horas posteriores al inicio del ayuno. ¿Se acuerdan que en las diarreas osmóticas en general los pacientes cuando ayunaban cesaban sus diarreas? Entonces, ojo con esto y hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del tratamiento. No hay que forzar ingestas cuando el paciente tiene diarreas y no tiene hambre. En ese sentido yo digo que en nuestro organismo es sabio y a veces cuando estamos cursando por algún proceso gastrointestinal, justamente el organismo nos está pidiendo que ayunemos. Entonces eso de forzar una ingesta y obligarse a tomar el té con las galletitas porque tenemos que comer algo, nadie se muere por estar 1 o 2 días
en ayuno por alguna situación patológica. Así que no tenemos que forzar algo que en realidad es fisiológico y que el organismo nos está pidiendo que no comamos nada. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Nunca hay que obligarlo al paciente a comer para que no se desnutra, porque en 48 o 72 horas que los pacientes no coman no se van a desnutrir. Y si bajan algún kilo, en general, todo lo que se baja por una situación así fortuita, una situación de enfermedad, en general se recupera. Después, los periodos estos de inanición se acompañan de un periodo de hiperfagia que les debe haber pasado a muchos de ustedes, que por ahí estuvieron un tiempo sin comer o porque estuvieron muy nerviosos o porque tuvieron alguna gastroenteritis o algún proceso patológico o alguna otra infección de cualquier otra índole que generó inapetencia. Entonces ustedes estuvieron un tiempo sin comer mucho, bajaron de peso y van a ver que después viene un periodo de sobreingesta. Y dicen, ¿qué me pasa cuando ya se resolvió el problema de base? ¿Qué me pasa que tengo tanto hambre? Bueno, justamente lo que quiere nuestro organismo es recuperar los kilos que se perdieron de una manera patológica, de una manera fortuita que no era intencionada. Bueno, seguimos. La diarrea exudativa o inflamatoria. Dijimos que para que se produzca una diarrea de tipo exudativa tenía que estar inflamada la mucosa intestinal. Entonces, fíjense que todas las patologías que cursan con inflamación de la mucosa pueden llegar a secretar, a exudar moco, sangre y pus. Imagínense un tejido que está inflamado, a veces de causa infecciosa, otras veces de causa autoinmune, como vimos en las enfermedades inflamatorias intestinales, que pueden cursar con diarreas que tengan moco, sangre, pus y proteínas. Entonces, para que se dé este tipo de diarreas, tiene que haber inflamación de la mucosa intestinal. Entonces, las diarreas exudativas cursan con moco, sangre, pus y proteínas, y cursan con inflamación de la mucosa, que es la que está generando las características de esta diarrea. Cuando se trata, por ejemplo, de una bacteria, hay bacterias como la Shigella que producen lo que se llama síndrome disentérico. Es decir, es una diarrea infecciosa por causa de esta bacteria, de la Shigella, que cursa con sangre, moco y pus. Los pacientes se suelen asustar mucho porque ven que tienen sangre en la materia fecal y eso a los pacientes los asusta. Y bueno, a veces no es que haya una enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, sino que el paciente tiene una inflamación del intestino que es transitoria por causa de esta bacteria. Entonces, cuando la diarrea es producida por una bacteria como la Shigella, el síndrome se llama síndrome disentérico. Síndrome disentérico es una diarrea con sangre, moco y pus de origen infeccioso. Es decir, esa bacteria generó la inflamación y la infección de la mucosa intestinal que derivó en la presencia de moco, sangre y pus en las heces. La intensidad de la diarrea es variable y el aumento del volumen y la fluidez de las heces. Es posible que sean debidos a una disminución de la absorción de agua y electrolitos como consecuencia de la inflamación. Es decir, que acá se suma otro factor más, que esa mucosa que está inflamada y tiende a generar este moco, sangre y pus, además tenga una capacidad absortiva del agua disminuida, y eso contribuye también a que el agua quede en la luz intestinal porque no se absorbe, porque la mucosa está dañada, y sería otro mecanismo agregado más a la producción de diarreas cuando se trata de una diarrea inflamatoria. Bueno, ¿por qué se pueden producir estas diarreas? Bueno, son varias las causas. Una ya la nombramos, que la estoy buscando acá. Una infección por microorganismos, por ejemplo la Shigella, se escribe S-H-G-L-L-A, Shigella. La enfermedad inflamatoria intestinal, que ya vimos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, algún cáncer de colon, pacientes que hacen enteritis, inflamaciones de la mucosa entérica producto de terapia con rayos por cáncer.
Bueno, y el último tipo de diarrea son las diarreas motoras, que dijimos que estaban causadas porque había una anormalidad de la motilidad de ese intestino, que podía ser que esa motilidad estuviera aumentada o estuviera disminuida. En este caso, la mucosa no está dañada, es decir, la capacidad absortiva de la célula intestinal está indemne, está intacta. Lo que pasa es que las heces transcurren o los alimentos que consumimos transcurren o de manera lenta o de manera acelerada a través de un intestino que tiene alterada su motilidad. ¿Cuáles pueden ser las causas? Un aumento del peristaltismo intestinal, entonces no hay tiempo suficiente porque el contenido intestinal transita muy rápido por el intestino porque está aumentado el peristaltismo intestinal, entonces no hay tiempo de que se produzcan los fenómenos de digestión y absorción. Entonces, bueno, eso hace que, como habíamos visto en el primer tipo de diarreas, eso cause una tendencia osmótica y que se atraiga agua hacia la luz intestinal. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el síndrome del intestino irritable, esa patología que habíamos visto que era funcional, que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, el tipo de diarreas que produce el síndrome del intestino irritable en general es un tipo de diarrea motora. El hipertiroidismo, que cursa con un aumento del peristaltismo. Recuerden que en el hipertiroidismo está como todo acelerado, así como estaba acelerada la frecuencia cardíaca, la presión arterial, a ver qué más, la motilidad intestinal. Estos pacientes, recuerden que tenían hiperfagia, estaba todo como en más, a diferencia del cuadro de hipotiroidismo que cursaba con todos los procesos fisiológicos enlentecidos. Acá, entre todo lo que se acelera el tránsito intestinal por acción de las hormonas tiroideas. Entonces, estos pacientes también pueden tener diarreas, así como los pacientes hipotiroideos suelen tener constipación, que eso es un indicio muy, muy claro de constipación. Cuando nosotros le preguntamos a un paciente hipotiroideo cómo es su tránsito intestinal, difícilmente el paciente nos diga que tiene diarreas. Es más, a veces podemos sospechar el hipotiroidismo justamente porque nos refiere que está constipado. Bueno, y la otra alternativa es que haya una disminución del peristaltismo intestinal, todo lo contrario. Y esto puede ser, por ejemplo, por causa de la diabetes, por causa del hipotiroidismo que les nombré recién. Acuérdense que la diabetes también cursa con patologías, con neuropatías que pueden producir alteración del tránsito intestinal. ¿Se acuerdan? La vesícula perezosa, la gastroparesia, todas las complicaciones crónicas que tenía la diabetes producto de la neuropatía. Bueno, también hay una disminución del peristaltismo intestinal. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en un paciente con diarreas? Primero, la forma de presentación y el curso, para ver si es una diarrea aguda, si es una diarrea crónica, en qué momento se presenta, si es después de comer, si es posterior, si es después de comer algo específico. ¿Qué características tiene las heces? Porque si el paciente nos dice que tiene heces que son espumosas, blanquecinas y que flotan en el agua, y enseguida voy a pensar en un síndrome malabsortivo. Si me dice el paciente que las diarreas tienen sangre, moco y pus, voy a pensar o en un proceso infeccioso o en una enfermedad inflamatoria intestinal. La relación con los alimentos, que esto es importante, si el paciente cambió su dieta, si empezó a comer fibra que antes no comía, es muy común cuando viene un paciente a que le enseñemos a comer de manera saludable y empiece a incorporar frutas y verduras que antes no solía consumir y después viene a la consulta siguiente y dice, no, estuve re mal, se me hinchó muchísimo la panza, tuve diarreas. Bueno, eso es justamente porque está incorporando alimentos que son ricos en fibras que no tenía costumbre, no tenía por costumbre comer. Entonces,
es lógico que eso pase y se lo tenemos que anticipar al paciente cuando estamos indicando que aumente su consumo de frutas y verduras. Y siempre hay que hacerlo de manera paulatina, porque si el paciente la pasa mal, difícilmente continúe con lo que nosotros le estamos proponiendo. Va a volver a comer lo que comía antes, que era lo que estaba habituado, y su intestino también. Entonces siempre cualquier cambio que se produzca en la dieta tiene que ser paulatino, hay que avisarle al paciente, ¿eh? Y nunca hacer cambios dietarios bruscos que puedan incomodar al paciente y puedan hacer que ese paciente vaya a la deserción, que nos abandone la dieta. Bueno, ingesta de chicles o caramelos que tengan sorbitol. Dijimos que el sorbitol podía producir diarreas. Ingesta de pescados o mariscos crudos que tengan toxinas que puedan ser dañinas para el intestino. La cafeína también la nombramos. Antecedentes familiares y sociales, ver en qué contexto social se mueve ese paciente por el riesgo de que pueda tener ingestas de aguas que no sean seguras o parasitosis por la forma de vida que tiene. Las prácticas sexuales, hay diarreas que están asociadas a clamidias, también se puede escribir con Y, no es que cometí faltas de ortografía. Clamidias, HIV, herpes, es decir, patologías que son de transmisión sexual que pueden también asociarse a diarreas. Otra cosa que le tenemos que preguntar al paciente es si además tiene fiebre, si tiene pérdida de peso, aftas en la boca, porque un paciente que tiene fiebre me va a hacer pensar en una patología de índole infeccioso. Un paciente que tiene diarreas crónicas con pérdidas importantes de peso, voy a pensar que el paciente puede tener algo orgánico, que no va a ser un síndrome del intestino irritable, que puede tener alguna patología, alguna lesión que puede estar justificando este tipo de diarreas. ¿Cómo las diagnostico? Bueno, depende de lo que sospeche. Si sospecho que el paciente tiene una enfermedad celíaca, que puede tener una enfermedad celíaca, le puedo pedir una endoscopía, un perfil bioquímico para ver si hay algún déficit proteico, ver si hay una disminución de la albúmina, que me pueda estar indicando que ese paciente no está absorbiendo bien los nutrientes. Alguna ecografía, le puedo hacer una biopsia intestinal por endoscopía, una toma de muestra para una biopsia, el test del hidrógeno expirado para ver si tiene un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, si está cambiada su microbiota y tiene un predominio de bacterias patógenas sobre las bacterias beneficiosas. Bueno, hay un montón de estudios que le puedo hacer en relación a lo que yo sospecho. Un cultivo, ¿sí? Yo sospecho que ese paciente puede tener una parasitosis, le puedo pedir un coprocultivo o ver si tiene, hacerle un cultivo bacteriano, si yo sospecho que tiene una bacteria, o un cultivo parasitológico, si yo sospecho que puede estar parasitado. Bueno, terminamos. Pensé que le saqué todas los slides que tenían que ver con el tratamiento. Pero bueno, lo importante es primero diagnosticar la causa, porque en relación a la causa se va a instaurar el tratamiento. En general no se utilizan antidiarreicos, sino lo que hay que tratar es la causa. Y sobre todo cuando son diarreas de tipo infecciosas, porque en realidad la diarrea me sirve para que el paciente se depure de esos microorganismos intestinales que le están generando la enfermedad. Entonces, si yo estoy inhibiendo un mecanismo que puso en juego el organismo para poder curarse, no está bueno. Entonces, en general, no se dan antidiarreicos, no le doy loperamida, no le doy carbón al paciente, excepto, bueno, que por ahí las diarreas sean muy molestas o, bueno, en relación a la situación de ese paciente yo decía darlas, pero en general estas drogas no se usan en las diarreas de tipo infecciosa. Hay que tener cuidado que el paciente no se nos deshidrate, porque ese es el riesgo de las diarreas, que el paciente se deshidrate y que termine internado con un suero o que le tenga que dar sales de rehidratación oral.
Entonces, siempre recuerden que el riesgo de las diarreas es la deshidratación. Siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que procurar que el paciente se encuentre bien hidratado. Y es lo que tenemos que chequear en estos pacientes. Por un lado, ver cuál es la causa para tratar la causa y por el otro lado, mantenerlo bien hidratado hasta que, si es una diarrea de tipo infecciosa, cure. A veces hay que dar antibióticos. Bueno, el tratamiento puede ser abordado desde distintos lugares de acuerdo a cuál sea la causa que está generando esta patología. Bueno, chicos, les dije que esta clase era cortita. Nos falta enfermedad renal y terminamos la cursada. Así que bueno, los saludo y nos estamos viendo en una próxima clase pronto. Saludos a todos.